Doctor Héctor Luis Capurro dice, postulado a los edictos 3, 10 y actualmente en el edicto 13. Tiene 57 años de edad, nacido el 18 de octubre de 1961. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Sudamericana, con la tesis doctoral Reforma del Juicio Oral y Público. Calificación cum laude. Ejercicio de la profesión por más de 15 años. Actualmente es juez penal de sentencia número 15 de la capital, con inamovilidad en el cargo. Ejerce la docencia, tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Héctor Luis Capurro. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicando con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibida la lectura directa a los ejes temáticos. Puede utilizar ayuda de memoria. Adelante. Gracias, señor presidente. Distinguidos y honorables miembros del Consejo de la Magistratura, distinguida señora doctora Amparo, miembro del Tribunal de Honor, público presente. Bien, comienzo con la exposición del primer eje temático, que es el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Vamos a definir lo que es un Estado social de derecho en primer momento. El Estado tiene como finalidad la protección de los bienes jurídicos y de los ciudadanos, buscar el bien común y el respeto a la dignidad humana como factor fundamental. El Estado social como tal, y como lo establece nuestra Carta Magna, su finalidad obviamente es cumplir con todas estas obligaciones que toma para los ciudadanos. En ese contexto suelo señalar siempre que el Estado tiene una carga o una hipoteca social cuya finalidad es obviamente cumplir con estos roles, con este rol que acabo de mencionar, de protección de los bienes jurídicos, los derechos humanos, la dignidad humana y el respeto irrestricto de las garantías y principios que consagra la Carta Magna. Dentro de ese contexto, el rol del Poder Judicial es fundamental. Es fundamental porque debe ser garante y custodio del Estado dentro de la autonomía de sus funciones como un poder más del Estado, y otorgar el blindaje jurídico, y que se entienda bien la palabra blindaje, el blindaje jurídico necesario como para que el Estado pueda cumplir con estos roles sociales: educación, acceso a la educación, oportunidad de trabajo, salud para la población, resolución de los conflictos de tierra, protección a ciudadanos en estados más vulnerables, adultos mayores, niños en estado de vulnerabilidad. Esto es lo que en resumen podemos señalar con respecto a el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Otra cuestión fundamental es que este rol fundamental, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho, podemos culminarlo resumiendo en tres cuestiones especiales: resguardo de su propia independencia de factores de poderes exógenos, el respeto y la protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos y el control jurídico de los actos de administración. Dentro de ese resguardo de su propia independencia debo también incluir la integridad orgánica del Poder Judicial, es decir, su propia autarquía presupuestaria, y la exigencia obviamente de que se le otorgue el porcentaje que establece la Carta Magna
como presupuesto general de gastos de la Nación. En cuanto al segundo eje temático, que es el de la percepción actual de la Administración de Justicia, puedo decir, con mis casi 19 años de ejercicio de la magistratura, que desde dentro puedo tener una percepción, y también lo tuve 15 años antes de ingresar al Poder Judicial como abogado, litigante, pasillero, como se denomina comúnmente. Tres cuestiones: el acceso y un eficaz acceso al sistema de justicia de todos los ciudadanos, la seguridad jurídica y, por último, la relación de la sociedad con el Poder Judicial. Debemos tener en cuenta de que se deben abordar campañas y de difusión masiva de información a los ciudadanos de manera tal a acceder a la justicia de manera rápida y segura. En ese sentido y en ese contexto también debo señalar el tema de la seguridad jurídica, que tanto se menciona y se habla. La seguridad jurídica, en mi perspectiva, no es otra cosa que un factor preponderante: mantener y cuidar y exigir la independencia total del Poder Judicial para aplicar el derecho, igualdad de trato y oportunidades procesales a las partes, a los litigantes. Y en tal sentido quiero hacer un hincapié también con todo el respeto a los miembros del Consejo de la Magistratura, la ponderación de los méritos, la capacidad y la laboriosidad de los miembros del Poder Judicial, independientemente de cualquier vinculación o relación con órganos políticos o cualquier otros factores exógenos de poder. Debo también señalar de que, por último, establecer mecanismos institucionales de abrir las puertas del Poder Judicial y asegurar una adecuada relación con la sociedad. Y en ese sentido, celebro la magnífica decisión recientemente de la Corte Suprema de Justicia de la publicidad o publicación o publicidad de las sesiones plenarias de la máxima instancia del Poder Judicial. Pero no solamente los ministros de la Corte en sus sesiones plenarias, también los demás magistrados inferiores, miembros del Tribunal de Apelación, jueces de primera instancia y demás jueces de paz, en donde deben obviamente establecerse mecanismos y crearse mecanismos de acercamiento a la ciudadanía y a los medios, a la sociedad en general. El tercer eje temático es con relación a en caso de llegar al cargo. En caso de llegar al cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia, mi compromiso inclaudicable de mantener y de tratar de mantener la independencia total del Poder Judicial, mi compromiso inclaudicable al respeto de los derechos humanos, de la dignidad humana y, por supuesto, algo fundamental, la disminución de la morosidad judicial. ¿Cómo se hace eso? Con el cumplimiento de los plazos procesales. Para este cumplimiento de los plazos procesales, los magistrados deben allanar todo camino a actitudes obstruccionistas o dilatorias que presenten las partes, aplicando sanciones que la propia ley, el Código de Organización Judicial, el Código Procesal Penal y otros códigos de forma lo determinan. En ese contexto también quiero mencionar
como ya le he mencionado en una ocasión anterior, la creación de los tribunales de casación. No solo en materia penal. La Constitución Nacional del año 1992, estableció el recurso de casación. Solamente el fuero penal ha contemplado en sus códigos. Urge la sanción y promulgación del Código General del Proceso para los demás fueros: civil, comercial, laboral, contencioso, administrativo, de manera a establecer la oralidad en estos procesos, especialmente en lo que se trata de los juicios ordinarios, que llevan mucho tiempo en su tramitación. La creación o designación de tribunales de apelación permanente o de turno para las causas o procesos de garantías constitucionales: acción de amparo, habeas corpus en sus 3 modalidades y habeas data, ya que todos los jueces de primera instancia del país somos competentes para entender en estas garantías constitucionales, que obviamente incluyen días inhábiles. Por lo tanto, también la creación de los tribunales de apelación en ese contexto de turno para los efectos pertinentes de atender las impugnaciones recursivas en este tipo de procesos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Sobre el CISEP quisiera preguntarle, espere que tocara ese punto en esta exposición, pero no lo hizo. De modo que usted habla de capacitar a los funcionarios, a los magistrados. La institución que a su criterio tendría que hacerlo es el CISEP, que depende de la Corte Suprema de Justicia, pero que está haciendo una labor insuficiente, a mí ha mencionado en su exposición anterior. Sí. ¿Qué propondría usted para llenar ese vacío que el CISEP está dejando? La labor insuficiente, doctor Amparo, mencioné en que no hay una distribución equitativa en la selección de los magistrados que son capacitados. Hay como una suerte de elección de determinados magistrados y ser soslayados otros. Entonces, que sea un pluralismo, una cuestión democrática, sin tener en cuenta situaciones especiales, y que todos los magistrados, sin distinción alguna, puedan acceder a esos cursos de capacitación. A eso me referí, doctor Amparo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hay preguntas de auditorio, doctor Capurro. Sí. ¿Qué opina de la acción de inconstitucionalidad respecto a sus efectos? ¿Debe modificarse? Respecto a sus efectos. Bien, mi criterio con relación a la acción de inconstitucionalidad es que el sistema actualmente que nos rige, que tiene efectos interpartes, yo creo que es un sistema ya totalmente, en materia de derecho constitucional, obsoleto y perimido. La acción de inconstitucionalidad contra leyes y otros instrumentos normativos, a eso me refiero, debe tener efecto erga omnes. No puede seguir teniendo efecto interpartes. Es decir, en ese caso, la declaración de inconstitucionalidad ya no sería la inaplicabilidad de la ley, sino la declaración de nulidad de la ley inconstitucional o el instrumento normativo inconstitucional. De tal modo que en ese sentido la Corte o la Sala Constitucional de la Corte tendría facultades derogatorias. Ahora, cuando se acciona contra decisiones judiciales, obviamente debe tener efecto
interparte. Para ello sería necesario modificar el artículo 260 de la Constitución Nacional en su numeral 1. Adelante, doctora. Adelante. Sí. ¿Usted es partidario de que se modifique la Constitución para tener efecto erga omnes, dice usted, ¿verdad? No. ¿Y qué le parece crear un tribunal constitucional y no solo una sala constitucional? Para evitar ya justamente que esos códigos y esas leyes se revisen antes de su aplicación. Podría crearse un tribunal constitucional, así como también propuso la creación de los tribunales de casación. Claro. Pero obviamente nos chocaríamos con el artículo 260 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las atribuciones de la Sala Constitucional. Y en ello habla, en el numeral 1, entender en las acciones de inconstitucionalidad contra leyes u otros instrumentos normativos que claramente dice tendrá solamente efectos entre las partes. Sí. Daba por sentado, doctor, que había una reforma constitucional donde ya se solucionaba ese problema. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas de auditorio, doctor. ¿Puede explicar en qué consiste la intervención del autor civil en el proceso penal, específicamente en el juicio oral que usted introduce en su trabajo de tesis doctoral? Sí, el actor civil. Bien, eso lo introduje efectivamente en mi tesis doctoral, la posibilidad que en los procedimientos de acción penal privada, la intervención del actor civil dentro del proceso penal, la posibilidad de intervenir en el juicio oral y público, en ese caso, el querellante autónomo, víctima, acusador particular, también haría de actor civil a los efectos de reclamar la acción, o sea, del reclamo resarcitorio como consecuencia del hecho punible cometido. Eso implicaría que el tribunal de sentencia, en este caso unipersonal, deba, al dictar sentencia, al finalizar el juicio oral y público, sea la sentencia condenatoria o absolutoria, deba expedirse sobre la viabilidad o no de esta acción civil. Es decir, en este caso coincidiría el actor civil con el querellante autónomo, serían la misma persona, con la salvedad de que solamente pueda ser dirigida esta acción civil o la intervención del actor civil en el juicio oral y público contra el querellante y no contra terceras personas, como sería, por ejemplo, que son figuras propias del Código Civil, la citación en garantía del asegurador, por ejemplo. En ese caso, no se debería permitir. La siguiente consulta, doctor. Antes que nada, quiero mencionar también que el senador Juan Bartolomé Ramírez se retiró porque tiene sesión plenaria de la Cámara de Senadores. Usted menciona que debe crearse el Tribunal de Casación. En este caso, ¿qué sucedería con el recurso extraordinario de casación actualmente previsto en el Código Procesal Penal? Bien, en ese caso el recurso, sabemos que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene una recarga de trabajos extraordinaria. Tiene competencia y debe entender en dos recursos en materia penal: el recurso extraordinario de casación, el recurso de revisión. Debe entender en las contiendas o conflictos de competencia de todos los jueces de primera instancia y tribunales de apelación de toda la República. Debe entender en las quejas por retardo de justicia de los tribunales de apelación. Debe entender en las recusaciones de los miembros de los tribunales de apelación. Eso en materia penal. En materia contencioso administrativa, entiende por vía de recurso de apelación de todas las decisiones tomadas
ya sea autointerlocutorio o sentencia definitiva por el Tribunal de Cuentas. Y también tiene competencia en el fuero de la niñez y adolescencia, en los casos que el código de este fuero permita, como tercera instancia, permita la tramitación de juicios ordinarios que existen en este fuero, como son la pérdida de patria potestad, suspensión de patria potestad y filiación o reconocimiento de filiación extramatrimonial. Es una recarga extraordinaria para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, en ese sentido, al existir tribunales de casación, desaparecería la competencia de la Corte Suprema de Justicia para entender en el recurso extraordinario de casación. Y aquí quiero hacer una aclaración que me ha permitido mi trayectoria en el Poder Judicial. El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia en materia penal. Por eso se denomina recurso extraordinario de casación. Y en los últimos años se ha utilizado indebidamente y desnaturalizando este recurso como una inexistente tercera instancia en materia penal. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Usted cree que con la promulgación del Código General del Proceso disminuirá la morosidad judicial? Si puede redondear, por favor, doctor. Sí, obviamente que sí. Acabo de mencionar que es necesaria la sanción de la promulgación del Código General del Proceso, que establece la oralidad en los procesos civiles, laborales, contencioso administrativo, y obviamente con ello disminuirá en gran parte la morosidad judicial en esos fueros. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con la transparencia y audiencia pública para la designación de jueces? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.